buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas charlas a la comunidad que organiza la Fundación INECO. Y en esta oportunidad la charla estará a cargo del Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO, que es un área que dirige el doctor Daniel Pastor y el doctor Facundo Manes, interesada en poder generar conocimientos de neurociencia que puedan ser utilizados en el mundo jurídico, para los abogados, abogadas, jueces, fiscales, defensores. Y en esta oportunidad lo que nos convoca es algo que está circulando entre todos nosotros de una manera un poco invisible pero visible. Es algo parecido, si quieren, a lo que ocurre con los Bitcoin, que todo el mundo escucha sobre los Bitcoins, sabe que es algo relacionado con las finanzas, sabe que suben, bajan, pero no sabe bien qué es, ni los riesgos que puede llegar a tener, ni quiénes están detrás. Y cuando uno piensa en mejoras cognitivas, también ha escuchado cosas vinculadas a estas disciplinas nuevas, ¿no? Cambios que se están pudiendo dar en la forma de atención a los pacientes, nuevas terapéuticas, tratamientos exitosos, y todo esto es maravilloso. Sin embargo, como todo avance científico, siempre hay que estar atento a que el impulso, la motivación, no se lleve puesto algunos, te podría decir, mojones éticos que nos ha costado bastante tiempo conseguir, bastante sangre, bastantes situaciones de discriminación. Y por eso es que cuando uno habla de mejoras neurocognitivas, bueno, uno puede decir qué bueno, pero también tiene una parte que hay que señalar que es como el lado oscuro. Toda tecnología tiene siempre dos funciones. Una buena, que es para la que se creó, y otra mala, que no se creó para eso, pero sin embargo la gente la utiliza para eso. Hoy nos va a acompañar para esta charla la doctora Isabel Cornejo Plaza, de Chile, que es uno de los países de la región que más avanzados están en lo que es la eventual regulación de todas estas mejoras neurocognitivas. Así que lo que vamos a hacer es charlar de qué tipo de mejoras hay, cómo se pueden llevar a la práctica, cómo se las puede eventualmente controlar, si es que se las puede controlar. Y para empezar esto, antes de darle la palabra a la doctora Cornejo Plaza, yo simplemente citaría un caso que hace muy poco salió en la revista Science, que es un caso de bastante renombre en el campo de las neurociencias, porque es un joven de 18 años que tenía cuando protagonizó un accidente de tránsito que lo dejó parapléjico. Se dañó su médula espinal y quedó sin poderse mover. El nombre es conocido y en internet lo pueden buscar, se llama Nathan Copeland. Nathan Copeland. Y desde 2004 fueron pasando los años y Nathan no podía moverse, estaba clavado en una silla de ruedas. 2016, la Universidad de Pittsburgh lo contactó para poder generar un prototipo de implante anatómico que podía ser eventualmente controlado con el cerebro. Ya estamos acá en el mundo Black Mirror, ¿no? El mundo de la ciencia ficción. Y Nathan no tenía otra alternativa que quedarse con la silla de ruedas o animarse. Y se animó. Los modelos previos se habían llevado a cabo con monos, con animales, con mamíferos. Y la intención era del doctor Rob Gaunt de Pittsburgh, era conectar un electrodo a el encéfalo, el cerebro de Nathan, y eso vincularlo por una interfaz a un brazo mecánico. No es que le iban a poner un brazo ortopédico a él. Él iba a poder relacionarse con un brazo mecánico y tomar cosas y soltarlas. Lo conectaron y Nathan por primera vez durante 12 años pudo volver a tomar cosas. Tomar cosas en este mundo tan táctil en que vivimos es fundamental porque tomar cosas implica poder tocar botones, poder presionar señales, poder navegar por internet. Es decir, tocar cosas es parte de nuestra humanidad. El gabinete de los experimentadores estaba feliz y se animaron a dar un paso más. Y era no solamente conectar este brazo robótico con la corteza motriz, que es la zona de nuestro cerebro que se prepara para realizar acciones motoras, moverme, estirar un brazo, cerrar una mano, sino que también lo que empezaron a planificar es que
Cuando uno toma un objeto, no es que solamente mira el objeto, acerca la mano y aprieta, sino que pasa algo más. Uno ve el objeto, estira la mano, lo toca al objeto, y en esa relación de tacto hay mucha información que va del objeto al cerebro y que permite a la mano ajustar la presión que tiene que hacer, acomodarse. Así que le conectaron otro electrodo a la zona sensorio-motor, con lo cual iba a tener la sensación táctil que tenemos los seres humanos. Acá ya era un paso al abismo, porque esto se había hecho con monos, y los monos no te explican si tuvieron sensaciones raras, si tuvieron ciertas nociones de lo que estaban tocando. No, los monos son monos. Y Nathan, cuando estuvo conectado con estas dos vías, una somatosensorial y la otra motriz, tocó y al principio tenía poca sensación, pero lentamente las sensaciones empezaron a llegar a su cerebro. Pero les insisto, un brazo que estaba a 1 metro de distancia de él. Y con esta nueva capacidad, ya no visual, sino táctil, tuvo el doble de posibilidades de tocar cosas, en el sentido que tardaba la mitad de tiempo en poder agarrar algo y transportarlo de un lado al otro. Y esto para un paciente tetrapléjico, la verdad es que es un volver a reencontrarse con la vida, poder moverme nuevamente. Y en la cuarentena, explican los investigadores, porque esto es de ahora, el 5 de mayo del 2021 salió publicado en la revista Science esto que les estamos comentando. En la cuarentena, Nathan quedó en su casa con un prototipo de brazo motor más pequeño. Y lo que hizo fue, mientras hacía cosas, es dibujar un gato en una tableta. Y el gato está subido a la red. Si buscan por el nombre, Nathan Copeland Cat, pongan, van a ver el primer gato hecho, no con manos, sino con un cerebro que dirige un brazo robótico. Esto es el primer paso. Este es el primer paso del hombre a la luna. ¿Entendés? Es una aproximación. Y esto es fantástico porque ahora vamos a ponernos a charlar con Isabel. Posiblemente ustedes no tengan la falta de un brazo o no tengan un problema de motricidad, pero tal vez haya otras dificultades que las neurociencias, con Elon Musk como mascarón de prueba, les prometen que van a poder mejorarse, como recursos cognitivos, etcétera, etcétera. Así que, Isabel, yo quería contar esta historia porque, más allá de lo que charlemos nosotros ahora, es la historia verdadera de alguien a quien la neurociencia le cambió la vida. Y esto no podemos estar en contra, estamos a favor, nos parece buenísimo. Y nos parece que es una forma de ir acercándonos, y que nos cuentes qué otras cosas vos conocés o has participado o has escuchado como mejoras cognitivas o neurocognitivas. Ilustrarnos un poco. Bueno, primero que todo, quiero saludar a todos nuestros auditores y a ti, especialmente, por esta oportunidad que tenemos de conversar y reflexionar sobre estos temas emergentes que son también interesantes y a veces distópicos. Quizá al final me gustaría preguntarte si tú eres entusiasta partidario de la mejora o no. ¿Ah? Quizás esa sería la reflexión que me gustaría que todos en sus casas pudiesen discutir con sus cercanos, sus familiares, con las personas que estén, si es que realmente ellos van a abrazar alguna posición transhumanista a futuro o no. ¿Mm? Bueno, respecto de tu pregunta, es una pregunta amplia. Me gustaría comenzar señalando que las tecnologías de mejoramiento de la vida, han sido expuestas por teóricos de la medicina romántica alemana hace ya siglo XIX y constituyen manifestaciones de impulsos por optimizarnos, por mejorarnos, entre comillas, ¿ya? Ellas nos han acompañado durante todo el siglo XX también en diversas formas de modificación de la medicina propiamente tal, a través, por ejemplo, de prácticas que optimizaron incluso la terapia y la práctica propiamente tal, a través de la higiene, la dietética, el cultivo de hábitos saludables y la popularización de la autoayuda, ¿ya? Dentro de ese marco, las neurotecnologías aparecen como el desarrollo mejor fundado científicamente dentro de la tendencia descrita. Y bajo esta designación entendemos las intervenciones directas sobre el sistema nervioso central de los humanos,
de las que se espera un mejoramiento de la calidad de vida personal y colectiva. Estas expectativas rebasan el ámbito médico o terapéutico, abarcando también el ámbito lúdico, lo recreacional, lo competitivo, o lo que ya alguna vez habíamos hablado, la medicina del deseo, ¿cierto? Ah, sí, pero definime un poco qué es eso, porque es buenísimo ese concepto, la medicina del deseo. Claro, que no es solamente terapéutica, sino que son demandas que tienen no solo los pacientes, sino que las personas en general, que no están rotulados, digamos, como paciente, porque no hay una prescripción respecto a alguna dolencia o patología que subyace, sino que son solicitudes de las personas por ser más bellos, más inteligentes, por quizá alcanzar una inmortalidad o una longevidad con una buena o apropiada calidad de vida, ¿cierto? Esa es la medicina del deseo, que está en una zona difusa, ¿no es cierto?, con la medicina terapéutica propiamente tal, debido a que todos sabemos que no podemos separar o no debiéramos separar la mente del cuerpo, y cuando en la mente hay una percepción de bienestar, porque estamos o nos vemos o nos percibimos saludables, eso también impacta, ¿no es cierto?, y somatiza al cuerpo, ¿cierto? Claro. Y viceversa. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y hoy qué se puede hacer en el campo de las mejoras? Si querés, terapéuticas y también las otras, porque tampoco es que estamos hablando de ilegalidades. Claro, mira, primero quizás me gustaría hacer un paraguas de los tipos de neuromejoras que existen. Dale. Y luego ya vamos bajando a los problemas que estas puedan tener, traer y las regulaciones. Respecto de la neurotecnología, en primer lugar, esta, como ya dijimos, puede ser médica o terapéutica o lúdica. Entre las terapéuticas hay algunas que son muy sofisticadas, entre esas la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transcraneal de corriente continua, que además de su relevancia para el tratamiento de afecciones como depresión, esquizofrenia, muestran potencial para mejorar tanto el estado de ánimo de las personas y también funciones cognitivas como la memoria, habilidades matemáticas, aprendizaje del lenguaje, y así como la posibilidad de mejorar tecnológicamente las disposiciones morales de las personas, ¿ya? También te das cuenta que hay ahora no solo, o sea, ahora existe un ámbito incluso más complejo, que es mejorar moralmente a las personas. Reducir, por ejemplo, el sesgo racial o la propensión a la agresión. Las formas más futuristas de mejora cognitiva dan paso a otras distópicas, ¿no es cierto? Posibilidades que incluyen implantes neuronales conectados directamente a Internet y la hibridación máquina-humano, permitiendo así que nuestras capacidades, entre ellas las cognitivas, se beneficien exponencialmente de la tecnología de la inteligencia artificial. Conocemos, por cierto, los provocativos experimentos de Elon Musk, y también la ciborgización de humanos que potencian... No conocemos, contanos algunos. Sí, a ver, por ejemplo... Contanos la del mono Pacer. Ya, o por ejemplo, Neil Harbisson, ¿no es cierto?, que es un artista visual, lo pueden buscar en internet, es un cyborg, él se autopercibe como el primer cyborg, ya es un barcelonés, que se implantó una antena que le permite una mayor experiencia en la percepción de los colores, porque tiene una condición, él, de necromatismo, es daltónico. Entonces, él solo puede ver en blanco y negro. Y utiliza esta manera terapéutica, a modo terapéutico, esta antena, pero también de forma lúdica, porque, como ya dije, él es un artista visual y lo ha llevado por todo el mundo, incluso abrió ahora una fundación, está hablando sobre los derechos de los cyborgs, etc. Y esta le permite, pero esta antena, ya desde el punto de vista estrictamente terapéutico, le permite recibir ciertas frecuencias de sonido a partir de colores, teniendo una mayor gama, ¿no es cierto?, de colores, de posibilidades, que los percibidos por el propio ojo humano, ¿ya? Por su parte, Elon Musk implantó hace poco un chip en una cerdita, Gertrude, para medir sus ondas cerebrales, las cuales son conectadas a Neuralink, ¿cierto? El nuevo dispositivo robótico que pretende revolucionar la bioingeniería, que innova en neurotecnología y que ya está aprobado, de hecho, por la FDA para la realización de investigaciones en humanos. La idea de Neuralink es que se pueda adaptar después estos hallazgos, estas investigaciones en humanos para mejorar dolencias, enfermedades, pero también para manejar un auto, por ejemplo, tendría que ser un Tesla, ¿no? Telepáticamente,
¿ya? Y la presentación de este chips en el cerebro mediante un robot, bueno, en opinión de muchos expertos, se produjo con enorme sofisticación en ingeniería, pero no tanto en materia de neurociencias, porque no es posible, por ejemplo, por ahora, leer el cerebro. Y la neurotecnología ya existe desde hace una década y se utiliza para mejorar el Parkinson, la parálisis, algunas enfermedades como depresión, a través de la interfase Brain-Machine. Y Neuralink es recién un prospecto, un proyecto de investigación que es publicitado de manera, quizás en opinión de muchos, exagerada, y por cierto no disponible al público. Otra tecnología es la Functional Magnetic Radiology Imaging, fMRI o fMRI en español, que es neurotecnología que permite tener imágenes del cerebro con monitorización instantánea del mismo, al cual se le introduce en medio de contraste, ¿no es cierto?, que permite al técnico, que sería como un neuroradiólogo, interpretar y hacer inferencias acerca del funcionamiento del cerebro, de si está funcionando bien o mal, en qué zonas, si hay daño. Y esta neurotecnología se usa en salud hace mucho tiempo y está también teniendo aplicación en los sistemas de justicia, especialmente el anglosajón, para medir, por ejemplo, el quantum del dolor, del daño moral, ¿cierto?, de manera más precisa. O bien para analizar el testimonio, la confesión de los jurados, de los testigos, etc. Hay otras más, por ejemplo, estimulación magnética transcraneal, que es una estimulación cerebral combinada con terapia para solucionar problemas de depresión sin el intermedio de químicos o de drogas. También otra neurotecnología incipiente se estudia en el campo de la optogenética a través de implantes en el cerebro de canales iónicos especialmente diseñados, activados o inactivados por luz para tapar la activación de neuronas asociadas con la ansiedad o el trauma, originarios de aguas unicelulares que se encuentran en un estanque. Estos canales iónicos implantables, como la canalrodopsina, activada por una luz azul que promueve la excitación neuronal y otras cuestiones técnicas, inhibe una actividad neuronal y puede ayudar a los neurocientíficos a desenredar circuitos neuronales complicados y quizá en la identificación de un gen de ansiedad que podría ser tratado con terapia génica. Mira, hay otra... Te agrego algo. ¿Sí? Te agrego algo que la optofísica que utiliza luz para hacer el mapeo cerebral es lo que es uno de los campos de investigación de Schuster, de Rafael Schuster, que es el padre del proyecto Brain, que es una gran obra colectiva para todo el mundo que nos está escuchando, porque no todo el mundo está metido en temas como vos, pero el proyecto Brain es un gran aporte de la ciencia americana y de todo el mundo, porque tiene 500 laboratorios que están trabajando con ellos para poder mapear el cerebro de la misma manera que se mapeó el genoma humano, para poder tratar de encontrar qué área se relaciona con cada actividad motriz, pero también con cada pensamiento. Cuando yo tengo la palabra paraguas en la cabeza, ¿qué áreas se encienden? Si uno puede empezar a decodificar eso, es parecido a lo que hizo Champollion con los jeroglíficos de los egipcios. Vos entraste a la pirámide, viste ahí muñequitos que andaban como bailando, y palitos y aguiluchos, y de a poco fuiste armando un lenguaje. Y entonces, armar un lenguaje significa inferir a partir de pequeños datos de qué está diciéndonos. Y Schuster, que está estudiando muy en profundidad cómo poder leer nuestro cerebro y también cómo poder escribir en él, con ratones, por el momento, con ratones, encontró casi la puerta a poder prevenir episodios de epilepsia. Los ratones que fueron inoculados con radiaciones para tener crisis epilépticas, permitían con la optofísica poder identificar momentos antes al ataque epiléptico su aparición, con lo cual eso te permite la prevención. Entonces ahí tenemos de vuelta al padre del proyecto Brain haciendo cosas para la clínica, a diferencia de Elon Musk, que trabaja como para la medicina del placer que vos decías, y Schuster trabaja para la clínica. Son dos modelos que son necesarios, son complementarios. El mono pager, que vos comentabas,
lo quieren hacer competir contra Nathan Copeland, que es el que estábamos relatando al principio, porque ambos mueven una suerte de tejo en una pantalla, que es como el tejo del Atari, de aquellos tiempos, de los 80. Y los dos con el cerebro pueden mover. Sería la primera lucha entre especies que se podría dar, pero a nivel cognitivo nada más. La contienda no se llevó a cabo todavía porque, bueno, vaya uno a saber las críticas que tienen los interfaces cerebro-computadora que se le hacen en Neuralink son que no pueden estar mucho tiempo implantados porque el cerebro tiene una acidez que no permite que los implantes duren por mucho tiempo. O sea, lo que Elon Musk nos muestra está bueno como proyecto, pero todavía no ha logrado resolver las cuestiones de depresión o de epilepsia, como Schuster casi está a la puerta de la posible solución. Pero siempre es bueno. ¿Por qué? Porque todo esto genera que millones de personas se interesen, miles de ingenieros del mundo se interesen y vayan a trabajar a Neuralink o a Proyecto Brain, o que nosotros tengamos esta charla para decir, miren, acá hay cosas que son medio de ciencia ficción, pero ya están ingresando con neurotecnología en los cerebros y ya se están haciendo cosas. No todavía lo que uno ve en Black Mirror, no todavía lo que nos plantea Elon Musk a veces como que ya estamos pudiendo controlar el mundo que nos rodea con el cerebro. Bueno, te quería hacer este comentario de Schuster, que es un español que trabaja. Igual me gustaría comentarte tu comentario, si se puede, porque Dale, en el fondo, dos cosas que dijiste. Una, que nos falta una neurotecnología que sí está entre nosotros, que está comprimida en una píldora, ¿cierto?, que es la farmacológica. A diferencia de las otras que nombramos son más bien, están en ciernes, son más bien también bastante de investigación, como tú bien señalaste, algunas de ellas, y por lo tanto son más inaccesibles, más caras, ¿cierto? Pero lo que me preocupa, por cierto, es la neurofarmacología, por ejemplo, los nootrópicos, que son considerados como neurotecnología, y que también, por cierto, producen un estímulo en el sistema nervioso central y que están bastante masificados, ¿no es cierto?, entre nuestros estudiantes, o ahora con el tema de la pandemia, están siendo consumidos por personal de salud, ¿cierto? Contá un poco más en detalle qué es un nootrópico. Bueno, sí, los nootrópicos son unas sustancias, o sea, es la naturaleza de, por ejemplo, el modafinil, ¿no es cierto?, que es un nootrópico que se consume bastante para poder optimizar ciertas capacidades cognitivas, de atención, para resistir la fatiga cognitiva, por ejemplo, mejorar el ánimo, etc. Eso esencialmente es una... Los estudiantes, me decías que estás... Exactamente, los estudiantes universitarios lo consumen bastante para, por ejemplo, tener una noche de estudio y al otro día poder dar sus exámenes, sus pruebas, sin tener los famosos efectos de resaca o de cansancio. También se utiliza cuando uno está con jet lag, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hace viajes. Ahora no podemos viajar, pero cuando hemos hecho viajes hay muchas personas que consumen este modafinil para irse directo, ¿no es cierto?, a una conferencia o para estar de buen humor y no tener los efectos del cambio de horario. O sea, claro, la tecnología no siempre con un electrodo puesto en tu cabeza. Vos estás señalando que ya hay mejoras cognitivas que tienen que ver con este tipo de nootrópicos, que son recetados, obviamente, para personas que tienen algún déficit. Pero vos ya me señalás que se usan como mejora cognitiva para el cirujano que necesita estar bien concentrado. Y hasta de hecho, si uno es operado por un cirujano que no está del todo concentrado, hasta podría tener una posible acción judicial, como planteándole, si usted estaba cansado, ¿por qué no tomó un nootrópico para poder estar al 100% de su capacidad? Claro, quizá eso por ahora, por ejemplo, en nuestras legislaciones todavía no es posible. ¿Por qué? Porque no ha sido incorporado realmente a la práctica médica, entonces no forma parte de eso que llamamos la Lex Artis, ¿verdad? Pero esto sí ha sido problematizado en Inglaterra, por ejemplo, donde hay estudios y hay recomendaciones de la Academia de Medicina
en orden a obligar a los cirujanos a consumir nootrópicos para poder combatir su fatiga y así evitar errores o negligencia médica propiamente tal, ¿ya? Quizás a nosotros, en nuestros países, nos falta todavía problematizar, bueno, la naturaleza y el alcance y la contribución que podría hacer realmente la neurofarmacología en este ámbito para poder contribuir a que el personal de salud pudiese estar menos fatigado en este contexto de pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Claro, claro, exacto. Bueno, te voy a hacer otra pregunta porque el tiempo vuela, ya pasó media hora. No. Em, hay un sociólogo que se llama Ulrich Beck, que es alemán y escribió hace unas décadas un libro que se llama La sociedad de riesgo. Y es muy bueno ese libro, junto con los de Bauman. Y ahí te plantea que las sociedades modernas tienen grandes avances, grandes desarrollos, pero que nos ponen en una situación entre la posibilidad de que las cosas salgan bien, entre la seguridad y el desastre. O sea, eso es una sociedad de riesgo. Vivir entre la seguridad y el desastre. El medio es un mundo de oportunidades. Y la energía nuclear es eso, por ejemplo. Un mundo de oportunidades, si está seguro, está bien, pero si hay una pérdida como en Chernobyl, bueno, se pierde una ciudad entera. Y estos avances me parece que están cerca de este mundo, donde es genial poder mejorar cognitivamente con una pastilla o eventualmente que las personas que necesitan un tratamiento lo puedan tener, aunque sea más invasivo. Pero eso es lo bueno, eso es la parte de la seguridad. ¿Qué me podés contar de la parte de, te podría decir, del peligro, ¿no? Del riesgo cierto en todos estos avances? Bueno, sí. Probablemente, por ejemplo, estamos en una sociedad de riesgo, efectivamente, donde la neurotecnología probablemente va a seguir sus desarrollos, ¿no es cierto? Va a seguir sus desarrollos más allá de los cercos éticos que pretendamos ponerle. Por eso, no solo las legislaciones y los ámbitos éticos son fundamentales, sino que también, una vez también lo conversábamos, es la concientización y la alfabetización de los ciudadanos, ¿verdad? Desde los estudiantes a las distintas comunidades de práctica. Ahora, por ejemplo, hay riesgos, peligro, por ejemplo, no quizá en el modo que sugiere Elon Musk actualmente, en el sentido de, por ejemplo, un reading mind, que no es posible aún desde un punto de vista científico, pero sí es posible en un sentido estrictamente metafórico, porque sí es cierto que se puedan predecir nuestras preferencias, comportamientos a través de nuestra huella digital, nuestros datos, ¿cierto? Que es aquella que vamos dejando cada vez que buscamos información en Google o que damos un like en redes sociales, cada vez que hacemos comentarios en redes sociales, que escogemos películas en Netflix, en Amazon, cada vez que vamos al supermercado, que compramos ciertos productos, medicamentos, dejamos pistas a través de nuestros datos personales, los cuales son alimento de los algoritmos, ¿cierto?, que operan para transar nuestros perfiles médicos, comerciales y políticos, con el fin de focalizar lo que la mercadotecnia tiene para vendernos y también para precisar si valemos la pena para que nos ofrezcan sus productos. Desde el punto de vista político, para saber cuán persuadibles somos a tal o cual candidato o candidata. Si estamos indecisos, los algoritmos harán lo suyo, ¿no es cierto?, para bombardearnos utilizando toda la artillería emocional y los sesgos de confirmación posibles, y así orillarnos hacia una decisión que creeremos realizar de manera libre e informada, pero que obedece a una sofisticada persuasión que gatilla nuestro sistema límbico, ¿no es cierto?, de emociones, apuntando justo en la zona prerreflexiva de nuestro sistema nervioso central, poniendo en cuestión nuestra propia autonomía, el libre albedrío, etcétera. Entonces creo que además de los peligros relacionados con nuestra propia autonomía, libre albedrío, privacidad mental, ¿no es cierto?, son como los riesgos que debemos comenzar a pensar, además de los otros riesgos a la salud, propiamente tal, y a las adicciones. Claro, esta es la contracara de lo que puede ocurrir cuando uno decodifica el lenguaje del cerebro. Que cuando yo entiendo cómo funciona ese cerebro,
no solamente puedo salvarlo, sino también lo puedo contaminar, como vos señalabas recién. Si yo puedo conectar ese cerebro a Internet, ¿qué es lo que está buscando Facebook? Por ejemplo, compró una compañía que se llama Control Lab, que Ujú, buscan tratar de que el vínculo entre cerebro e Internet sea Wi-Fi, es decir, poder tener una vinculación. El caso de Nathan que hablábamos al principio es el paso inicial. Acuérdense que es mi cerebro moviendo el cursor, sin que yo esté usando las manos. Y ujú, eso, bueno, sí, es la alfabetización que vos decías, Inés, aprender el 1 más 1 es 2. Después de ujú. eso tenés todo el desarrollo de la matemática. Entonces, por más que nos parezca muy chiquito este paso, es el primer paso de algo exponencial. Y en este sentido, bueno, decía que cuando uno empieza a dar estos pasos, empieza a poderle encontrar mecanismos de mejora de los seres humanos, pero también el riesgo, como vos decías, Inés, de que capten nuestros datos. Isabel. Isabel, perdón, que capten nuestros datos, que alguien o distintas corporaciones o empresas de mercadotecnia armen con nuestros perfiles bolsas y esto, nuestros datos sean el oro del siglo XXI, ¿no? Que sea lo que más circule por la economía. ¿Y qué te parece que pasaría si estos datos caen en manos de, ponele, gobiernos autoritarios? ¿Hasta dónde pueden llegar a conocernos? Podríamos estar en un escenario distópico, donde existan ciudadanos de primera y segunda clase, incluso ciudadanos esclavos, ciudadanos que no puedan acceder, ¿no es cierto?, a aquellos que consideran mejorar, que se consideran, por ejemplo, mejorados o conocidos, ¿no es cierto?, sumamente ya estructurados por el poder, ¿no es cierto?, y por lo tanto manejables, y aquellos que no se puedan, por ejemplo, manejar o manipular son ciudadanos parias, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos estar en un escenario así. Ahora, otro peligro que se nos quedó, ¿no es cierto?, en el tintero y que es muy importante y tiene que ver también con esto, con la ira, por ejemplo, de los ciudadanos que no van a poder acceder a la neuromejora o a la mejora de cualquier tipo, es la agudización de las desigualdades sociales ya existentes, en que aquellos mejor situados en la sociedad del consumo pueden acceder a neurotecnologías en desmedro de aquellos que no podrán hacerlo, ya sea porque no saben que existen, o sea, cuando hay una simetría de conocimiento, o cuando hay una simetría en el acceso, porque éstas serán parte de la medicina del deseo, o bienes de consumo conspicuo, de lujo, de las élites. Así podríamos pensar en una sociedad mejorada o dopada, quizá, y otra sumisa y también enojada e indócil frente a lo que podrían justamente considerar una nueva forma de desigualdad de las capacidades. Es más, algunos filósofos y juristas consideran que cuando hablamos, por ejemplo, de un nootrópico que neuromejora cognitivamente, lo que está en juego no es el fármaco, sino que es la agencia misma, es decir, las capacidades de los ciudadanos, las que se ven aumentadas. ¿Ya? Entonces, es un tema que impacta profundamente en la autonomía y en la responsabilidad finalmente de los ciudadanos. Claro, Eso. una división de clases que Mm. se sigue manifestando, que de hecho está entre nosotros. La, yo no voy a decir que las clases medias consumen de una manera distinta que los sectores populares, pero es lo que ocurre. La cantidad de omega 3, ácidos esenciales, nutrientes, proteínas que se comen en la clase media no se comen en los sectores populares. Y ese es un problema, porque lo que uno come es lo que alimenta a su cerebro y también cambia el carácter, el tipo de alimentación que las personas consumen. Y si yo tengo la posibilidad de poder comprar alimentos de mejor calidad, tengo una mejor mm, vida, si querés. Sí. Y si además lo puedo no potenciar con nootrópicos, tomar té verde nada más, o tomar té matcha, pero un té matcha está a 4.000 pesos los 30 gramos, Mm. con lo cual tengo el 90% de los beneficios del té verde, pero tengo que tener los 4.000 pesos. Y lo que vos me estás planteando, Isabel, es un poco esto, que si la neurotecnología solamente se acota a un sector económicamente poderoso, vamos a generar un mundo de humanos súper mejorados y humanos comunes. Y esto es el sueño húmedo de cualquier racista, ¿no? La construcción de un mundo de personas más perfectas.
Y la rabia, Y eso va a generar, porque no olvidemos que los estallidos sociales que se están generando en varias partes del mundo, entre eso, por ejemplo, Chile, obedece precisamente a un sentir que le repugna, ¿no es cierto?, al ser humano cuando ve una desigualdad sostenida, puede, pueden ocurrir revoluciones sociales, o estallidos, o lo que tú quieras, ¿no? ¿Y se te ocurre alguna solución o has escuchado algunas soluciones o algunos paños o algunas bandas de contención para no caer todos al abismo? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿no es cierto?, como para los filósofos. Eh, Probablemente tener regulaciones ex post, o sea, perdón, ex antes, ¿no es cierto? Ajá. No la típica solución del derecho ex post, del derecho de daño, del derecho común, ¿no es cierto? Sino que una regulación que permita ex ante distribuir esto que llaman las capacidades, ¿no es cierto?, aumentadas entre los ciudadanos. Esa sería una posible solución, algo que fuera justo, ¿no?, que permitiera una distribución equitativa o de acuerdo a una matriz que hiciera sentido, ¿no es cierto?, a cada uno, porque quizá hay personas que no van a querer estar mejoradas y entonces a esas personas también hay que atender. Pero hay otras a las cuales se les pretende obligar a estar mejorados, por ejemplo, estos cirujanos fatigados cuando están en pandemia o en tiempos de mucho turno, etc. Y otros a que se les deje a la libre elección, ¿cierto? Pero que si esa neuromejora permite hacer una vida que implique que aumente los recursos, ojalá de manera contributiva a toda la sociedad, ¿ya? Pienso que hay de hecho unos 7 modelos de neuromejora en el mundo y pensar en esos modelos, cómo implementarlos, sería interesante de hacer para prevenir ex antes un posible malestar, ¿no es cierto? Un posible malestar entre personas que pudiesen quedar fuera de estas posibilidades que la tecnología cada vez amplía con más énfasis, con más entusiasmo, con fuerza, bien esto. Eso por un lado. ¿Mm? Ujú. Sí, en INEDE cuando nos juntamos a charlar sobre estos temas, con algunos dijimos, no seamos tan dramáticos, porque la verdad es que tuvimos una situación que se puede parecer a esta con la pandemia. La Ujú. pandemia vos tuviste gente que podía mejorarse en tema de salud si podía vacunarse. Y los Claro. que no se vacunaran se iban a morir. Y la verdad es que los estados de todos los países de la Tierra dijeron, la vacuna es para todos. La vacuna es para ricos, para pobres, para hombres, mujeres, para la gente de izquierda, la derecha. Y eso fue por lo menos un aprendizaje que nos hizo dar cuenta que en algunos temas debemos tender a cierta solidaridad. Obviamente otro desde la punta de la esquina de la mesa me dijo, pero ¿sabes por qué lo hicieron? Porque si no vacunamos a todos, nos terminamos contagiando de vuelta. Claro. Bueno, Sí, es pues. la ética del futuro que nos plantea Lipovetsky, una ética inteligente. Es, vamos a hacer cosas que ayuden al otro y nos ayudamos a nosotros mismos. Es la ética que se puede plantear en la posmodernidad. Mm. Y esto me recordó un poco a los neuroderechos que plantean Schuster y que vos también analizaste, que Claro. no los tengo muy en mente, pero vos sí nos podrías hacer el raconto de los 5 neuroderechos, básicamente como para entender qué son, qué cuidan, y ya con Ujú. esto daríamos cierre a la charla. Claro, esta, por ejemplo, a propósito de alguna solución que se está pensando, que es la que esboza estos proyectos de ley que se están tramitando actualmente en nuestro país, Chile, y que se le han dado en denominar neuroderechos, la ley de neuroderechos. Uno para modificar la Constitución Política de la República y la otra un proyecto de ley. Y en ambas lo que se pretende, por cierto, es proteger los derechos que se denominan emergentes, ¿ya? Derechos nuevos, derechos humanos, que surgen por el avance de las neurotecnologías. Esos derechos serían el derecho a la privacidad mental, ¿ya? El derecho a la identidad y autonomía personal, el derecho al libre albedrío y a la autodeterminación personal, el derecho al acceso equitativo y a la aumentación cognitiva, tener derecho a mejorarse cognitivamente, y finalmente, una protección de los sesgos algorítmicos o procesos automatizados de toma de decisiones. Esos son los 5
derechos emergentes, que primero habría que discutir si realmente son derechos humanos propiamente tales o no. Hay distintas posiciones al respecto. Algunos consideran que estos derechos ya existen, con otros nombres, y otros que efectivamente sí podría pasar la prueba de lo que significa un nuevo derecho humano, ¿cierto? Eso es materia como de juristas para que se discuta, y se está discutiendo, de hecho, en el futuro. Y se toma, hay que hacerle justicia acá, por ejemplo, a dos neurojuristas que tienen origen argentino, uno es Roberto Andorno, no sé si lo ubican, Marcelo Lemca. Sí. ¿Ya? Ellos tienen un paper del año 2017 que es bastante citado, que se llama Toward New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology. Y ellos identifican 4 derechos humanos emergentes. Estos son la libertad cognitiva, la privacidad mental, la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica. Esos 4 derechos humanos yo creo que fueron tomados, ¿no es cierto?, para la elaboración de esta propuesta legislativa que actualmente se discute en mi país. ¿Sí? Es interesante porque muchas de esos nuevos derechos humanos propuestos se encuentran tal vez en un paradigma, en el paradigma, yo diría, de la cuarta revolución industrial y de la neurociencia, donde quizá falta problematizar si realmente existe o no el libre albedrío, por ejemplo, cuando hablamos de libertad cognitiva, ¿cierto? Algo de eso esbozamos cuando hablamos que metafóricamente se puede, las grandes transnacionales, etcétera, los gobiernos pueden saber cómo pensamos, leernos la mente metafóricamente, hablando, ¿no es cierto?, a través de la predicción algorítmica de nuestras preferencias. Bueno, esa es una solución, la que está ahora ensayándose en Chile, ¿no es cierto?, que probablemente en algunos otros países se podría replicar, o quizás no lo sabemos, pero eso por lo menos se pretende. Y otra solución que he escuchado, por cierto, en otros países es tener un sistema de protección de datos robusto, muy robusto, ¿cierto? Porque esas predicciones precisamente se hacen a través de los datos que proliferan, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, que vamos dejando esas huellas digitales por todos lados. No sé si tú me puedes contar la experiencia de Argentina, si es que acaso tienen una ley de protección de datos robusta, quizás como la del reglamento de la Unión Europea, o están al debe también. Nosotros estamos muy al debe. Tenemos una ley casi obsoleta de hace más de 20 años y todavía no sale, ahí está durmiendo en el Congreso una ley de protección de datos. Sí, y la dificultad con lo normativo, que siempre es el gran tema de charla, ¿viste?, entre nosotros, es las leyes están, las leyes pueden estar, pero cuando estamos hablando de tecnología, las leyes van muy, muy a la saga, muy demasiado atrás, en realidad, perdón. Sí. Muy demasiado atrás porque la tecnología no tiene límites legales. La tecnología siempre encuentra vericuetos. La prohibición para la tecnología es un obstáculo a superar. Cuando yo prohíbo algo, la tecnología encuentra alternativas. Yo puedo cerrar un sitio en Internet, pero la tecnología va a encontrar caminos para que ese sitio se replique en otro lado. Yo puedo censurar algo. Hay fotos de Valeria Massa que están censuradas por un buscador, porque hay una medida cautelar judicial que prohíbe que esas fotos de Valeria Massa se divulguen. Pero la buscas en otro buscador y aparecen. Es decir, no hay posibilidad de controlar a la tecnología con lo legal. La tecnología se controla con la tecnología, porque no hay posibilidad. Son dos lenguajes distintos, uno de los periodos romanos y el otro del siglo XXI. Y por más que tengamos leyes de protección de datos, lo que va a ocurrir es que muchas veces, y que esto a las personas que están escuchando les tiene que haber pasado, las aplicaciones que bajamos a nuestros teléfonos o cuando bajamos un programa a la computadora nos preguntan, ¿usted está de acuerdo con? Y te tiran un listado de 20.000 cosas que prácticamente son que usemos todos sus datos para lo que querramos, y uno ni lo mira, y uno le da a aceptar. Y en este aceptar estamos delegando todos nuestros derechos. Y esto, como lo saben, juegan diciendo, yo tengo el consentimiento informado, yo le anoticié de todo, pero juegan con la obtención del placer inmediato que tiene nuestro cerebro, que es, si toco aceptar y me bajo la aplicación. Con lo cual delegamos así gratuitamente, de manera consentida,
nuestras libertades. Y en el derecho, como vos bien decías, hay que proteger la intimidad y hay que proteger la autonomía. No nos pueden condicionar de manera tal que ya uno tome decisiones, pero en realidad son decisiones que ya tomaron otros y que yo simplemente estoy ahí como poniendo un aceptar. Esto se llama naches en algún sentido Los y que algunas empujoncitos. teorías políticas lo plantean, Sí. pero tiene este lado oscuro. Te Sí. escucho, No, Isabel. no, no, que te voy a decir, los nudge son los empujoncitos, ¿cierto? En la jerga de regulaciones, porque en el fondo ya se dejó de lado la prohibición, ¿no es cierto? Sino que ahora se trata de persuadir, como tú bien dices. Sí. Exactamente. Y con estas herramientas que hay hoy en día, la persuasión pasa a ser una herramienta muy poderosa y uno termina pensando en función de los estímulos que va teniendo, sin saber que, como vos decías, Isabel, están todos redireccionados hacia uno mismo. Me conocen más que el psicólogo. Google sabe las preguntas que yo no le he hecho a nadie, Exacto. ¿no? Y con lo cual tiene toda la información para hacerme tentar con cosas o para decirme cosas que me van a indignar o que me van a gustar. Así que, Sí, el todo para futuro, aquellos que están en el área pública, tienen que tener eso en consideración, yo creo, ¿no es cierto? Porque ese lado oscuro, que yo creo que es propio de la naturaleza humana probablemente, va a quedar en evidencia, o ya está quedando en evidencia, ¿no es cierto? Los gustos inconfesables de muchos de nosotros, pero cuando somos personas públicas parece que no se perdonan, y creo que eso sería interesante que lo tuvieran muy en consideración eh, los políticos y las personas públicas, ¿verdad? sí, en el pasado se buscaba la intimidad del sujeto y proteger la intimidad. Y las nuevas generaciones tienen algo que se llama extimidad, que es mostrar toda su intimidad. Exacto. Mm. No podemos hacer futurología, pero sí estamos señalando que se vienen nuevas formas de vincularse con el entorno que no están tan en el encerrarme en mis secretos, sino abrirlos, porque aunque yo no los muestre, los van a conocer. Entonces, por ahí las nuevas generaciones son mucho más abiertas. Nuestras generaciones tienen este pánico al Estado totalitario que invada todas tus privacidades y se lleve todos tus secretos. Pero Aldous Huxley ya lo había escrito en Un Mundo Feliz. No va a haber necesidad de andar reprimiendo y prohibiendo cosas, porque la gente no va a leer el manifiesto comunista, si querés. No hay que quitárselo ni quemar los libros. No lo van a leer. Van a estar contentos con la vida que tienen. Y esta es la gran duda, ¿no? La gran duda que en las preguntas del chat de esta charla acabo de ver, que te plantean sobre si es lo mismo estar consciente de lo que yo hago o simplemente estar disfrutando lo que yo estoy viviendo. Y esa gran duda, si quieres ser feliz, no analices, dicen algunos, y otros dicen, vivir la vida, pasar el tiempo a lo bobo es como perderle el sentido a la vida. Entonces estamos en esa tensión, tal vez como ya decían los griegos, la respuesta está en el medio, ¿no? Poder tener una vida aprovechando las mejoras que la tecnología permite. Las neurociencias dan una, pero también lavarse las manos, si querés, es algo muy básico, muy sencillo que te permite sobrevivir. La anestesia, ¿no? La penicilina, los tratamientos, los psicólogos, todo esto mejora la calidad de vida. No podemos decir que nuestra vida es peor que la de hace 500 años. Y calculo que hace 500 años, cuando empezaron a tratar de decir, che, ¿por qué en vez de aplicar sangrías o sanguijuelas a los pacientes no hacemos algo con su sangre? Y decían, no, es sagrado el cuerpo, no se puede tocar. Si lo abrimos al cuerpo, esto sería afrentar a Dios y van a venir las maldiciones. Y bueno, 500 años después nos dimos cuenta que la puerta era por ahí. La puerta tenía que ver con arriesgarnos. Vamos así, paso a paso. Y el derecho y lo legislativo trata de acompañarlo, pero como alguna vez charlamos con vos, Isabel, el verdadero cambio y control social está en los ciudadanos. Y esto siempre Facundo Manes lo dice. Sí. Las neurociencias avanzan, pero la gente tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo. Y la gente tiene que ayudar a poner límites. La gente tiene que ser la que señale, ¿no? La que diga, eso está mal, esto es aberrante. No podés construir genéticamente un niño, como le plantean a los genetistas. Tal vez el secreto para el control social esté más desde el lado de la sociología vinculada con lo jurídico, que desde solamente la
la punición y la represión. Así es. Bueno, Isabel, te dejamos, sabemos que tenés vos una agenda recontra apretada, te agradecemos un montón todos estos aportes que nos diste sobre las mejoras cognitivas que se pueden hacer desde maneras mecánicas, físicas, optofísicas, farmacológicas, cómo estamos mejorando la calidad de vida de pacientes y cómo algunas personas con la medicina del deseo pueden mejorar lo que ellos sienten que es malo para ellos y eso mejora su mente también, los riesgos que todo esto tiene y las posibles soluciones que en Chile ya están tomando y que en la ciencia también se están tratando de elaborar con estos 5 neuroderechos que podrían ser nuevos derechos humanos. Así que bueno, te vuelvo a agradecer infinitamente y seguiremos en contacto y charlando sobre estos temas que hay mucho para hablar. Por supuesto, Francisco, muchas gracias. Un saludo para todos los que están escuchando y quedémonos pensando qué tantas expectativas tenemos sobre la mejora y si somos entusiastas respecto de ella o no. Eso nos va a hacer tomar conciencia, como tú bien dices. Un placer, Francisco, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta hora. Esperamos que sirva para contarle cosas que hemos venido investigando, despertar inquietudes en otros, tomar conciencia, criticarnos, obviamente que va a ser lo que mejor podamos capitalizar. Y bueno, seguiremos investigando. Nos vemos en la próxima charla de INECO para la comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.